esperemos un momento. Bueno, no sé cuántos éramos ahorita, pero sigamos. Entonces, estas historias nos están dando es un reflejo de cómo se puede generar un proceso de comprensión de cómo antes la ciencia realmente no era ni siquiera tenida en cuenta. Y ahora se vuelve el fundamento. No estamos diciendo que la ciencia sea una verdad, estamos diciendo que la ciencia sea lo mejor que le haya pasado a la humanidad, porque como vamos a ver un poco más adelante, no es así. No es lo mejor que le pasó a la humanidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que en estas películas y en estos relatos de la época, nosotros nunca nos referimos, o bueno, muy poco tal vez, a la ciencia, sino nos referimos es como a hechizos, a magia. eh, y entonces esa magia, esos hechizos y todo eso, no es más que producto de las creencias de ese entonces, de lo espiritual, de lo paranormal, de lo extraño, de lo ilógico en sentido racional. Y es porque, bueno, eh, en ese momento histórico, incluso algunos ilusionistas de la época, etcétera, generaban procesos científicos, pero lo trataban como algo espiritual, porque obviamente podrían ser eh, asesinados, podrían ser víctimas de la hoguera, ¿sí? Por hacer o por tener esa práctica. ¿Listo? Ujú. Listo, mis pequeños. Entonces, ¿cuándo se da el cambio? ¿Cuándo empieza a darse el cambio? Pues se empieza a dar cuando empiezan a pensarse la idea diferente de gobernar, la forma diferente de conocer el mundo, sobre todo, ojo con este aspecto, de conocer el mundo. Cuando empieza a cambiar la forma de percibir y conocer el mundo, cambia totalmente la forma en la cual las personas están pensando las relaciones con los demás, las relaciones de poder. Entonces, ahí, en ese momento, quienes tenían la libertad de pensamiento eran los que estaban afuera de esa estructura política y eran los burgueses. Ellos empiezan a generar varias relaciones, chan, 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 ¿sí? Aparece un grupo muy importante que son los Médicis. Y los Médicis y los Templarios fueron los primeros, los precursores de los bancos modernos, y en esos bancos empezaron a manejar el capital. ¿Listo? ¿Alguien sabe de qué trata la economía? ¿Qué es la economía? ¿Cómo podemos definir la economía o Esta es economía? una ciencia que estudia la extracción, transformación y distribución de los recursos ambientales Eh, o pues de los recursos. exactamente, listo. De los recursos principalmente de un estado, ¿listo? Digamos que la economía como ciencia aparece en el siglo XVIII, pero podríamos decir que la economía ya estaba desde antes. Es una disciplina que busca distribuir los recursos, propiedades y, bueno, digamos que todo lo que pertenezca al Estado según un modelo establecido. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál era el sistema económico de la monarquía en esa época?
Si estamos hablando de los reyes y brujas y todo eso, ¿qué Pues el sistema económico? feudalismo. Listo. Características del feudalismo. Profe, pues digamos como que había un señor feudal que era como el dueño de la tierra y había pues como los trabajadores que tenían que trabajar, darle como cierto capital creo que a la monarquía y de la misma producción tenían que vivir ellos. Muy bien. Listo. Entonces, realmente, bueno, cuando nosotros hablamos del feudalismo, entonces pues hablamos de los reyes, también de la iglesia, pero lo más importante del feudalismo, que es lo que le da el nombre, es el señor feudal. Algunos autores, muchachos, dicen que Colombia todavía se mueve de forma feudal. Alguno de ustedes, yo no sé si alguno de ustedes vea novelas. eh, Hay una novela que sí, ay, ¿cómo se llama esa novela que la ve mi mamá? ¿Aroma de café? ¿Algo así? ¿Sí la han visto o no? Que las dan en las noches. Yo me la veo porque cuando hay que comer, está puesta la novela, entonces tengo que verla. Entonces me doy cuenta, viendo esa novela, que la novela lo que hace es plantear, y espero que, bueno, en la vida real también funciona así, en algunas zonas campesinas, y es que es un modelo feudal. ¿Qué es un modelo feudal? Entonces, ahí están los patronos, los dueños de la tierra, los señores feudales, le permiten vivir a las personas dentro de su terreno, con casita y todo, pero tienen que producir esa tierra y además les cobran un impuesto por producir y por tener un fragmento de tierra. Entonces son los tenedores de tierras. El problema de Colombia, pues digamos que varios historiadores dicen que el problema de Colombia es un problema netamente feudal, principalmente por la tenencia de tierras. Tener tierras es, digamos, lo que marca una gran pauta acá en Colombia. Sin embargo, obviamente tiene algunas modificaciones respecto pues, a la Edad Media y a su modelo. En ese caso, pues los que estaban segregados socialmente, los burgueses, ellos solo entraban a las ciudades, comerciaban y se dirigían a otras. Cuando empezaron a hacer esos viajes, eso va a ser muy importante y les va a pasar a ustedes cuando viajen, se van a dar cuenta que van a cambiar muchísimo la perspectiva con cada viaje que vayan haciendo. ¿Listo? Entonces, con cada viaje, ustedes van a ir aprendiendo, ustedes van a ir comprendiendo cómo las personas desde otros lugares van a cambiarles la perspectiva. Ustedes van a ver otro mundo. Entonces, si ustedes ya han salido del país, pueden darse cuenta de lo que yo estoy diciendo, incluso viajando en otras regiones de Colombia. Entonces, ay, no, que en la costa, en vez de comer el pollo asado con arepa, como pasa acá, lo comen es con el bollo de yuca, con todo lo de yuca, los derivados de la yuca, ¿sí? Entonces eso ya va a generar varias cosas, varios cambios. Entonces eso fue lo que generó en los burgueses que ampliaran su visión de mundo. Cuando se da la Revolución Francesa, pues la gente iba a los cafés, empezaron a organizarse y había algo que se llamaba la aristocracia. ¿Se han escuchado esa palabra? Obvio. Escribí artis. Listo. ¿Qué era la aristocracia? Profe, ahí no le Aristocracia. aparecen como las clases sociales, o sea, tipo, ¿sí? Sí, digamos que es una clase social muy relevante, sobre todo en el Renacimiento, ¿sí? Y mira esto, cuando uno habla de la aristocracia, ¿qué era lo más importante de la aristocracia? Las relaciones sociales. En las casas sobre todo de Francia y de Inglaterra de la época, era muy común, muy común eh, tener estos salones. Estos salones eran solo salones para hacer este tipo de reuniones
con toda la gente, pero no podía ir cualquier persona. Primero, personas que estaban eh, cercanas al rey, personas que tenían también algún conocimiento intelectual y obviamente sus familias. Por ejemplo, en esto podemos verlo perfectamente. Uno cómo sabía en esa época o uno cómo sabe en esta foto, ¿no? En esta pintura más bien, que estos manes eran inteligentes. Uno cómo lo sabe. Profe, creo que en ese momento bueno, se hacían conocer por el tamaño de su peluca, ¿no? Primero, la peluca. O sea, miren que la mayoría de hombres tienen esa peluca. Chan, 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 chan. Y por supuesto, entre más grande o larga fuera, pues más sería el conocimiento. Esa tradición en Inglaterra hoy en día se mantiene. O sea, cuando Para los alguien, jueces, ¿cierto? claro, para los jueces, pero mira que también en algunas universidades, para los que se gradúan de doctorados, también se las dan. O sea, todavía se mantiene esa tradición. ¿Listo? Entonces, miren que acá no estamos hablando de cualquier persona. No estamos diciendo que sean más o menos que otras personas, sino que acá empieza a filtrarse y el conocimiento es el que empieza a tener fuerza. Estos manes eran amigos del rey. La diferencia también con la mayoría de reyes de Europa es que los reyes de Europa no tenían la necesidad de leer, ¿no? No tenían la necesidad de pensar, pues porque ya lo tenían todo. ¿Tenían el tiempo para pensar? Sí, pero no pensaban de formas diferentes. Entonces, estos amigos, imagínense, por ejemplo, podríamos decir que este man sabía de leyes, este sabía de música, este sabía de arte, este sabía de física. Ahora, las mujeres podían saber, por supuesto que sí, pero pues por la época no era tan tenidas en cuenta. Acá va a empezar algo muy importante y es que cuando se da la Revolución Francesa, las mujeres dicen que un grupo muy grande de mujeres ayudaron, les prometieron puestos políticos cuando terminara la Revolución Francesa, pero los hombres se tomaron el poder y la relegaron de la lucha histórica e incluso solo aparecen la mayoría de hombres en la lucha de la Revolución Francesa cuando hubo grupos de mujeres que ayudaron fuertemente, o sea, fueron traicionadas, porque había mujeres que eran muy inteligentes también. A los chicos o chicas que nos gustan las novelas románticas, no sé si alguno de ustedes se haya visto una, no, una película, bueno, o si se ha leído el libro, mucho mejor, que se llama Orgullo y Prejuicio. ¿Alguien se la ha visto? Si no se la han visto, muchachos, supremamente recomendada. Sin ánimo de ser sexista o de basarme en género, sobre todo se lo recomiendo a las mujeres. eh, bueno, a los hombres también, en el sentido que se pueden deconstruir mucho. Pero digamos que esta novela es de Jane Austen, es una novela muy buena, un libro, donde explican cómo es la vida de la mujer en una época donde está siendo totalmente pisoteada. Y la película es muy buena. Entonces, ¿de qué trata la película? La película es de este señor que se llama Darcy y está acá con Elizabeth, eh, intentando conocerse, pero todos, este man no es cualquiera, el man es un aristócrata, el man pertenece a una clase social muy refinada, donde conoce, tiene que leer, donde está metido en el mundo del conocimiento, pero ojo, él ya se para dentro de un estatus, ¿sí? Entonces en ese estatus, pues él mira a los demás como inferiores, como que no están al nivel. Entonces nosotros sabemos que sobre todo en el mundo de los ingleses, se mueve una tradición por lo fino, entre comillas, por lo rimbombante, por lo presentable, por lo lindo, bueno, y eso es una tradición que viene desde acá. Entonces, en esa época todavía hablamos de reyes, pero miren que ya empieza a haber un cambio en la esfera política. Es decir, el, ya no es la creencia lo que empieza a regir, sino en esa época ya empieza a regir el conocimiento, el que dé evidencias, el que dé pruebas. Los aristócratas ya empiezan a creer fuertemente en la física, en la química, pero les toca
ceder un poco porque si no la iglesia también podría llegar a castigarlos de una u otra manera. Y ellos también pertenecían a la realeza. Cuando llega el punto en estos eventos de la aristocracia, en estas fiestas, reuniones, etcétera, y en los cafés, sí, que eran las cafeterías allí afuera, ellos empezaron a hablar entre sí y empezaron a darse cuenta pues de que la forma de gobierno de la monarquía tenía que cambiar. Cuando se da la Revolución Francesa, que ojo con lo que está diciendo ahorita, que dura 10 años la Revolución Francesa, ese proceso largo que al final terminan cortándole la cabeza a los reyes de Francia, ese proceso lo que hace es cambiar la esfera social. Y entonces cuando cae la monarquía, pues ascienden, ¿cierto? Suben los burgueses. Y Francia se conoce como la primer nación moderna del mundo. Es decir, la primer nación, Estado-nación con democracia y con libertad de pensamiento. La diferencia fundamental en este caso es que antes era la creencia lo que regía el mundo, ahora es la ciencia y el conocimiento. Entonces el conocimiento es el que va a regir. La razón va a ser muy importante. ¿Quién es el máximo exponente de la razón, muchachos? Del pensamiento de la razón. ¿Quién? Muchachos. Descartes, ¿no? Bueno, él es el primero, ¿no? O sea, él es el primero que habla de la razón, de la vertiente. Pero el máximo exponente, o sea, digamos que el que ya explora la razón moderna a profundidad y hace una crítica a la razón pura, que así se llama su libro, es Emmanuel Kant. ¿Listo? O sea, Emmanuel Kant es el racionalista por excelencia y modifica un poco lo que propone Descartes. Pero muy bien, hay que tener claro eso. O sea, Descartes es el primer mancito que habla de la razón pura. Es decir, que la mente es la que debe regir el comportamiento de todos los humanos. Y muchas personas lo creen hoy en día porque es que ese pensamiento es el que rige la ciencia moderna, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de moderno, muchachos, no me refiero al año 2021, ¿no? Eso ya creo que lo tenemos claro. Moderno es lo que aparece en la foto. Esa época, cuando hablamos de modernidad, estamos hablando del siglo XIX, XVIII y XVII, modernidad. Cuando hablamos del siglo XX, sobre todo segunda mitad del siglo XX y siglo XXI, hasta el momento estamos en una época de cambio, lo vamos a llamar posmodernidad. ¿Listo? Y hay otros autores, un filósofo latinoamericano, tal vez el filósofo latinoamericano más importante de Latinoamérica en este momento, es Enrique Dussel. Enrique Dussel dice que no estamos en un momento llamado la posmodernidad, en este momento, año 2021, sino estamos en un proceso que se llama la transmodernidad. Entonces, un tránsito entre la modernidad y una nueva época que va a venir. ¿Y qué creen? Pues con el virus se ayuda a que se dé más rápido ese tránsito. ¿Listo? Entonces, eh, cuando se empieza la ciencia moderna a ejercer como el poder máximo, pues las iglesias empiezan a ser relegadas. ¿Por qué se caracteriza un Estado moderno? Principalmente porque la iglesia ya no tiene poder dentro de la política, queda totalmente por fuera de esa estructura. Y ahora son los humanos los que empiezan a dirigir, pero específicamente los hombres, tristemente. Entonces, miren que a lo largo de esta estructura, pues se creía que había un cambio, y claro que lo hubo, y por supuesto que generó varias cosas importantes, pero también de procesos anteriores se vienen arraigando muchas cosas. Entonces, en este conocimiento moderno, pues el humano, sobre todo el hombre, acá sí hago distinción de género porque es altamente machista, como ha sido a lo largo de la historia, es el dueño del mundo. El humano por encima de todo.
Es el dueño de todo, hasta de los animales, de las plantas, de todo. Y puede disponer a él a su voluntad. Entonces ahí aparece. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la especie más evolucionada de todas? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Y por qué no? Recuerden que lo más importante de toda pregunta es el por qué. ¿Cuál es el ser más evolucionado de todo, el ser vivo más evolucionado de todos? ¿Y por qué? Se supone que el humano, profe, ¿no? ¿Por qué? Por la razón. Porque tenemos la capacidad de razonar. Pues somos el único ser que razona, se supone. Se supone, claro. Y eso nos hace los más evolucionados. Listo. Ahí vamos bien. Pues resulta que cuando nosotros hablamos de evolución, y ojo, grábense esto, no hay ningún ser más evolucionado que otro. ¿Listo? Porque la evolución es un proceso muy largo, adaptativo, eh, que va a permitir que las especies puedan sobrevivir en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen otro ser vivo alrededor, un gato, un perro, una planta, si en un parque alcanzan a ver un árbol, el pasto o lo que sea que esté vivo alrededor de ustedes, esa especie está igual de adaptada a ustedes, solo que no tuvo los mismos mecanismos. Nosotros desarrollamos la razón y la manipulación de herramientas y eh, ellos obtuvieron otras formas. Si nosotros lo miráramos en términos de quién es el que puede producir cosas de una forma mucho más efectiva, podríamos decir que serían las plantas. ¿Alguien quiere eh, decir por qué las plantas o quiere compartirlo? ¿Por qué las plantas? Por la fotosíntesis, profe, porque son organismos, bueno, no sé cómo es la palabra, pero tú sí te la sabes. Autótrofos. Exacto. Iba a decir autónomos, pero creo que iba a estar mal. No, no, ahí estamos bien, ¿listo? Yo no sé si la profe, no, es que creo que solo lo vio con noveno. La profe Jennifer, creo que solo fue con noveno. Les puso a leer, ¿no? Un libro que se llama De animales a dioses, No, ¿no? No, entonces fue solo no. con noveno. Ella me había dicho. Amigos, recomendado, recomendado textazo, textazo que leí en la maestría. De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Ahí está el señor Harari, judío. Bueno, no sé si el man hoy en día siga siendo judío, creo que el man se retiró pues de la religión, sí, el man es el historiador más importante que hoy existe, se llama Animales a dioses. Y es un texto donde él nos muestra cómo fue, según él y según sus evidencias, que el humano empezó a transformarse. Y acá tenemos que hablar de algo muy importante y es cómo creen, como estamos hablando de la especie más evolucionada, cómo creen ustedes según lo que han visto en sociales, de pronto en algunas cosas de biología, que el humano desarrolló la razón, desarrolló el lenguaje. Textazo, muchachos, recomendado si lo quieren leer. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué es lo que les han dicho? Porque tú una vez no nos habías dicho algo acerca de como que una proteína hizo que como que se nos desarrollara el lenguaje, algo así. ¿Listo? Hay varias teorías, digamos que fue la conexión con nuestras neuronas, ¿listo? Eh,
la próxima clase me acuerdan rápidamente y les pongo, es que será que lo alcanzamos a ver, yo no sé si lo alcanzamos, ¿cuánto queda? Quedan como unos 13 minutos. Ahí está, vamos a hacer una cosa. El libro se relaciona con esto. Les voy a explicar qué es lo que es el libro. Terminamos con este fragmento de esta película, ¿listo? Y no nos volvemos a conectar, ¿estamos? Es un fragmentico que quiero que piensen por qué el humano desarrolló ciertas cosas. En la película no nos muestran lo que es el libro. Para Harari, lo que hizo que nosotros desarrolláramos pensamiento fue el fuego. O sea, obviamente la manipulación de herramientas, que es lo que nos muestra la película, ¿sí? Obviamente la manipulación de herramientas, que es lo que nos muestra la película, va a ser muy importante, pero vamos a ver que no es solo eso, no es solo la manipulación de herramientas, sino que el fuego permitió, y anoten esta pregunta y la resolve, piénsenla todo este tiempo hasta que la volvamos a ver. En el libro de Animales a Dioses está la respuesta, pero solo quiero que la piensen, que piensen, que piensen. Y es porque el fuego permitió que nosotros pensáramos. ¿Qué fue lo que hizo el fuego que nosotros pensáramos? ¿Listo? Solo déjenla ahí. Y vamos a terminar con esta película. Alguien con esta película, no, con un fragmento hasta que se corte. Es que no me acuerdo si dura 10 o 15 minutos. Si dura 10 minutos lo alcanzamos a ver todo. Si no, pues después lo terminaremos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo antes de ponerla? No, profe. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que hasta acá de una vez me despido porque yo sé que se va a cortar todavía con la película y listo. Voy a dejar de grabar.